Qué raro se hace ver aquí a Rachel, me dijo al oído. Este nombre mágico rompió al punto el encantamiento que había dado al amante de St. Luke la forma desconocida de aquella inmunda vieja. Tan pronto cuando supe quién era, la reconocí perfectamente. Ha sido bellísimo, le dije a Rachel, y después de haber dicho estas simples palabras, satisfecho ya su deseo, se marchó y le costó tanto trabajo, hizo tanto ruido para volver a su sitio, que Rachel hubo de esperar más de 5 minutos antes de recitar la segunda poesía. Concluida también esta, Les Dos Pigeons, Madame de Morienval se acercó a Madame de Saint-Loup, a quien sabía muy culta pero sin recordar lo bastante que tenía el ingenio sutil y sarcástico de su padre. «Es la fábula de La Fontaine, ¿verdad?», le preguntó, creyendo haberla reconocido pero sin estar absolutamente segura, porque conocía poquísimo las fábulas de La Fontaine y además creía que eran cosas de niños que no se recitaban en sociedad. Para tener tal éxito, la artista había debido de arreglar las fábulas de La Fontaine, pensaba la buena señora. Y Gilbert remachó sin querer esa idea porque, como no apreciaba a Rachel y quería decir que con semejante edición no quedaba nada de las fábulas, lo dijo de aquella manera demasiado sutil que era la de su padre, y que dejaba a los ingenuos en la duda sobre lo que quería decir. Una cuarta parte es invención del intérprete, otra cuarta parte locura, otro cuarto no tiene ningún sentido, el resto es de La Fontaine, lo cual permitió a Madame de Morienval sostener que lo que se acababa de oír no eran Les Deux Pigeons de La Fontaine, sino un arreglo donde a lo sumo una cuarta parte era de La Fontaine, cosa que no extrañó a nadie, dada la extraordinaria ignorancia de aquel público. Pero uno de los amigos de Bloch, que había llegado con retraso, este tuvo la satisfacción de preguntarle si había oído alguna vez a Rachel, de hacerle una descripción extraordinaria de su dicción, exagerando y encontrando de repente al contar, al revelar a otro aquella dicción modernista, un placer extraño que no había sentido en absoluto al oírla. Luego, con una emoción exagerada, Bloch felicitó a Rachel en un tono de falsete y preguntó a su amigo, quien declaró no admirar a nadie tanto como a ella. Y Rachel, que ahora conocía señoras de la alta sociedad y sin darse cuenta las copiaba, respondió: «Oh, me siento muy halagada, muy honrada con su apreciación». El amigo de Bloch le preguntó qué pensaba de la Berma. «Pobre mujer, parece que está en la más absoluta de las miserias. No le faltaba, no diré talento, aunque en el fondo no era verdadero talento. Solo le gustaban unas cosas horribles, pero, en fin, ha sido útil, desde luego. Interpretaba de una forma más viva que las otras, y además era buena persona, generosa. Se ha arruinado por los demás, y como hace muchísimo tiempo que no gana un céntimo, porque desde hace muchísimo tiempo al público no le gusta nada lo que hace». Por otra parte, añadió riendo, le diré que mi edad no me permitió oírla, naturalmente, salvo en los ultimísimos tiempos, y cuando yo misma era demasiado joven para darme cuenta. «¿No decía muy bien los versos?», aventuró el amigo de Bloch para halagar a Rachel, que respondió: «Oh, lo que es eso nunca supo decir uno. Era prosa, chino, volapuc, cualquier cosa menos verso». Pero me daba cuenta de que el tiempo que pasa no implica necesariamente el progreso de las artes, y así como tal autor del siglo XVII, que no conoció ni la Revolución Francesa ni los descubrimientos científicos, ni la guerra, puede ser superior a tal escritor de hoy, y que quizá hasta Fagon era un médico tan grande como Boulbon, la superioridad del genio compensando en este caso la inferioridad del saber. Así la Berma estaba, como suele decirse, a 100 leguas por encima de Rachel, y el tiempo, colocándola como vedette al mismo tiempo que a Steele, había sobrevolado a una mediocridad y consagrado a un genio. No es de extrañar que el antiguo amante de Saint-Loup despellejase a la Berma. Lo hubiera hecho cuando era joven, y si no lo hubiera hecho entonces, lo habría hecho ahora. Que una mujer de mundo, de la más alta inteligencia, de la mayor bondad, se haga actriz, despliega en este oficio nuevo para ella grandes talentos, y no consigue sino éxitos. Se asombrará uno si se encuentra a su lado después de mucho tiempo oír no su lenguaje propio, sino el de las cómicas, su particular impertinencia hacia los compañeros, todo lo que añade al ser humano cuando ha pasado sobre él
30 años de teatro. Rachel los había pasado y no provenía de la alta sociedad. Se puede decir lo que se quiera, es admirable, tiene clase, tiene carácter, es inteligente. Nadie ha dicho nunca así los versos, dijo la duquesa temiendo que Gilbert la despellejara. Esta se alejó hacia otro grupo para evitar un conflicto con su tía, quien por otra parte no me dijo de Rachel más que vulgaridades. En el declive de su vida, Madame de Guermantes había sentido despertar en ella curiosidades nuevas. El gran mundo ya no tenía nada que enseñarle. La idea de que ocupaba en él el primer puesto era para ella tan evidente como la altura del cielo azul sobre la tierra. No creía tener que afirmar una posición que juzgaba inquebrantable. En cambio, leyendo, yendo al teatro, le habría gustado gozar de una prolongación de aquellas lecturas, de aquellos espectáculos, así como tiempo atrás en el estrecho jardincillo donde tomaba naranjada todo lo que había de más exquisito en el gran mundo acudía familiarmente entre las brisas perfumadas de la noche y las nubes de polen a cultivar en ella el gusto por el gran mundo. Así ahora un apetito distinto le hacía desear saber las razones de esta o aquella polémica literaria, conocer a los autores, ver a las actrices. Su mente fatigada reclamaba una alimentación nueva. Se acercó para conocer a unos y otras, a mujeres con las que antes no hubiera querido intercambiar tarjetas de visita, y que hacían valer su intimidad con el director de tal revista con la esperanza de ganarse a la duquesa. La primera actriz invitada creyó ser la única en un ambiente extraordinario, que pareció más mediocre a la segunda cuando vio a la que le había precedido, porque ciertas noches recibía soberanos. La duquesa creía que no había cambiado nada en su posición. En realidad, ella, la única de una sangre verdaderamente sin mezcla, ella, que por haber nacido Guermantes podía firmar Guermantes, cuando no firmaba la duquesa de Guermantes, ella, que incluso a sus cuñadas parecía una cosa de lo más preciada, una especie de Moisés salvado de las aguas, de Cristo huido a Egipto, de Luis XVII escapando del temple, lo puro de lo puro, ahora entregándose sin duda a esa necesidad hereditaria de alimento espiritual que había provocado la decadencia social de Madame de Villeparisis, se había vuelto también una Madame de Villeparisis, en cuya casa las mujeres snobs temían encontrar a esta o aquel, y de la que los jóvenes, constatando el hecho consumado sin saber lo que la había precedido, creían que era una Guermantes de menos solera, de un año menos bueno, una Guermantes venida a menos. Pero ya que los mejores escritores cesan muchas veces al acercarse la vejez o tras un exceso de producción de tener talento, bien puede disculparse que las mujeres del gran mundo cesen de tener, a partir de cierto momento, inteligencia. Swann ya no encontraba en la inteligencia dura de la duquesa de Guermantes la difuminación de la joven princesa de Slaomes. En el ocaso de su vida, fatigada al menor esfuerzo, Madame de Guermantes decía gran cantidad de tonterías. Bien es verdad que en todo momento y muchas veces incluso en el curso de aquella matiné volvía a ser la mujer que yo había conocido y hablaba con ingenio de las cosas mundanas. Pero junto a esto, muy a menudo ocurría que aquella conversación chispeante bajo una mirada encantadora y que durante tantos años había tenido bajo su cetro espiritual a los hombres más eminentes de París, centellease todavía, pero por así decir, en el vacío. Cuando llegaba el momento de colocar una frase, se interrumpía durante el mismo número de segundos que antes. Daba la impresión de vacilar, estar construyendo, pero la frase que entonces lanzaba no valía nada, y que pocas personas por otra parte se daban cuenta. La continuidad del procedimiento les hacía creer en la supervivencia del ingenio, como sucede a quienes, supersticiosamente apegados a una marca de pastelería, siguen encargando sus petit fours en la misma casa sin darse cuenta de que se han vuelto detestables. Ya durante la guerra había dado la duquesa señales de ese debilitamiento. Si alguien pronunciaba la palabra cultura, lo interrumpía, sonreía, encendía su bella mirada y soltaba la culture, lo cual hacía reír a los amigos que creían encontrar de nuevo el espíritu de los Guermantes. Y desde luego era el mismo molde, idéntica entonación, la misma sonrisa que había fascinado a Bergot, quien por lo demás también había conservado sus mismos giros de frase, sus interjecciones,
sus puntos suspensivos, sus epítetos, aunque para no decir nada. Pero los recién llegados se extrañaban y a veces decían si no habían caído un día en que estaba graciosa y en plena posesión de sus recursos, qué estúpida es. La duquesa, por otra parte, se las ingeniaba para canalizar su encanallamiento y no dejar que se extendiese a aquellas personas de su familia de las que sacaba una gloria aristocrática. Si en el teatro, para cumplir con su papel de protectora de las artes, había invitado a un ministro o a un pintor, y este o aquel le preguntaba ingenuamente si su cuñada o su marido no estaban en la sala, la duquesa, timorata ante las soberbias apariencias de la audacia, respondía insolente: no tengo ni la menor idea. Desde que salgo de casa ya no sé lo que hace mi familia. Para todos los políticos, para todos los artistas, soy viuda. De este modo evitaba que el advenedizo demasiado solícito se ganase algún desaire y le valiese a ella alguna reprimenda de Madame de Marsantes y de Bassy. No puedo decirle que me complace verle. No puedo decirle cómo me complace verle, Dios mío. ¿Cuándo fue la última vez que le vi? De visita en casa de Madame d'Agrigento, donde solía encontrarla a menudo. Claro que yo iba a menudo, amigo mío. ¿Cómo la quería Bassy en ese momento? Siempre me encontraba con él en casa de su amiguita del momento, porque me decía, no deje de ir a hacerle una visita. En el fondo, a mí me parecía un poco inconveniente aquella especie de visita digestiva, que me mandaba hacer una vez que él había consumido. Acabé por acostumbrarme bastante pronto, pero lo más enojoso era que yo me veía obligada a conservar las relaciones después de haber roto él las suyas. Pero siempre me hacía pensar, esto siempre me hacía pensar en el verso de Víctor Hugo: llévate la felicidad y déjame el hastío. Como esa misma poesía, yo entraba pese a todo con una sonrisa, pero realmente no era justo. Debía haberme dejado el derecho de ser inconstante con sus queridas, porque acumulando a todas sus abonadas, terminé por no disponer de una sola tarde para mí. De cualquier modo, esa época me parece dulce comparada con la presente. Dios mío, que de nuevo se haya puesto a engañarme no podía ser más que un halago porque me rejuvenece. Pero me gusta más su antiguo estilo. Diablo, hacía demasiado tiempo que no me había engañado. Ya no se acordaba de la forma de comportarse. Ah, pero no nos llevamos mal del todo, nos hablamos, y hasta nos queremos bastante, me dijo la duquesa, temiendo que yo no hubiera comprendido suficientemente que estaban separados del todo, y como se dice de algún enfermo muy grave, pero todavía habla muy bien. Esta mañana le he leído durante 1 hora. Añadió, voy a decirle que está usted aquí, querrá verle, y se acercó al duque que, sentado en un canapé junto a una señora, hablaba con ella. Vi con admiración que casi seguía siendo el mismo y solo un poco más blanco el pelo, siempre igual de majestuoso e igual de bello, pero al ver que su mujer se acercaba a hablarle, puso una expresión tan furiosa que ésta hubo de batirse en retirada. Está ocupado, no sé lo que hace. Le verá usted dentro de poco, me dijo Madame de Guermantes, prefiriendo dejar que me las apañara solo. Como Bloch, al acercarse a nosotros, había preguntado de parte de su americana quién era una joven duquesa allí presente, respondí que era la sobrina de Monsieur de Breauté, nombre sobre el que Bloch, a quien no decía nada, pidió explicaciones. Ah, Breauté, exclamó Madame de Guermantes, dirigiéndose a mí. ¿Recuerda? Qué viejo todo eso, qué lejano. Bueno, era un snob. Era gente que vivía cerca de la casa de mi suegra. Nada que pueda interesarle, señor Bloch. Es divertido para este pequeño, que conoció todo eso en el pasado al mismo tiempo que yo, añadió Madame de Guermantes señalándome y demostrándome de muchas maneras con estas palabras el largo tiempo que había transcurrido. Las amistades, las opiniones de Madame de Guermantes se habían renovado tanto desde entonces que consideraba retrospectivamente como un snob al encantador Babal. Este, por otra parte, no solo se encontraba remoto en el tiempo, sino que, cosa de lo que no me había dado cuenta, cuando en mis primeros pasos en el gran mundo le había creído una de las personalidades esenciales de París, destinadas a permanecer siempre asociada a su historia mundana, como Colbert a la del reinado de Luis XIV, también tenía su marca provinciana. Era un vecino de campo de la vieja duquesa y, como tal, se había hecho amigo de la princesa de Sloves, lo cual no quita que
Este brote, despojado de su ingenio, relegado a unos años tan lejanos que él mismo databa, lo cual demostraba que después había sido totalmente olvidado por la duquesa, y a los alrededores de Guermantes, fuese, cosa que nunca hubiera supuesto la primera noche en la ópera comique, cuando me pareció un dios náutico habitando su antro marino, un vínculo entre la duquesa y yo, porque ella recordaba que yo lo había conocido, y por tanto que yo era ya amigo suyo, si no salido del mismo mundo, por lo menos viviendo en el mismo mundo que ella desde hacía mucho más tiempo que muchos de los presentes, que ella lo recordaba, aunque de un modo lo bastante imperfecto como para haber olvidado ciertos detalles que a mí me habían parecido entonces esenciales. Por ejemplo, que yo no iba a Guermantes y solo era un pequeño burgués de Combray, en la época en que ella iba a la misa de boda de Mademoiselle Percepi, que no me invitaba, pese a todos los ruegos de Saint-Loup, el año que siguió a su aparición en la ópera comique. A mí esto me parecía capital, porque era precisamente en este momento cuando la vida de la duquesa de Guermantes me parecía una especie de paraíso donde yo no entraría. Pero ella, aquello que le parecía su misma vida mediocre de siempre, y como a partir de cierto momento yo había cenado muchas veces en su casa, como por otra parte había sido, antes de eso incluso, amigo de su tía y de su sobrino, no sabía con exactitud en qué época había empezado nuestra intimidad y no se daba cuenta del formidable anacronismo que cometía, haciendo comenzar esa amistad unos cuantos años antes. Pero esto implicaba que yo hubiera conocido a la Madame de Guermantes, del apellido Guermantes, imposible de conocer, que hubiera sido recibido en el nombre de sílabas doradas en el Faubourg Saint-Germain, cuando lo cierto es que no había hecho otra cosa que ir a cenar a casa de una señora que para mí ya no era más que una señora como otra cualquiera y que me había invitado algunas veces, no a descender al reino submarino de las Nereidas, sino a pasar la velada en la platea de su prima. Si usted quiere detalles sobre Broté, que no merecía mucho la pena, añadió dirigiéndose a Bloch, pídaselos a este pequeño, que vale 100 veces más. Cenó 50 veces con él en mi casa. ¿Verdad que fue mi casa donde lo conoció? En cualquier caso, fue mi casa donde conoció usted a Swann. Y estaba yo tan sorprendido de que ella pudiese creer que tal vez había conocido a Monsieur de Broté en un sitio distinto de su casa, es decir, que yo frecuentase aquel mundo antes de conocerla, que de verla creer que era en su casa donde había conocido a Swann. De un modo menos embustero que Gilbert, cuando decía de Broté, es un viejo vecino de campo, me gusta hablar con él de Tansonville, cuando en el pasado en Tansonville él no los trataba, yo habría podido decir, es un vecino de campo que muchas veces venía a vernos por la noche de Swann, quien de hecho me recordaba algo muy distinto que los Guermantes. No sabría decirle, es un hombre que cuando había hablado de altezas lo había dicho todo. Tenía un lote de historias bastante divertidas sobre la gente de Guermantes, sobre mi suegra, sobre Madame de Barambon, antes de que se fuese con la princesa de Parma. Pero ¿quién sabe hoy quién era Madame de Barambon? Este pequeño sí, él conoció todo eso, pero todo eso se acabó. Son gentes de las que ni siquiera existe el nombre y que por otra parte no merecían sobrevivir. Y me daba cuenta, a pesar de que parece todo uno el gran mundo, donde las relaciones sociales alcanzan en efecto el máximo de concentración y donde todo se comunica, como todavía existen, o como al menos produce el tiempo en provincias, de que cambian de nombre, de que ya no son comprensibles para los que llegan, sino solo cuando la configuración ha cambiado. Era una buena señora que decía cosas de una estupidez inaudita, prosiguió la duquesa, que, insensible a esa poesía de lo incomprensible que es un efecto del tiempo, subrayaba en todo el elemento cómico asimilable a la literatura tipo Meilhac, espíritu de los Guermantes. En cierta época le entró la manía de tragar continuamente unas pastillas que daban en aquel tiempo contra la tos y que se llamaban
añadió riéndose ella misma de un nombre tan especial, tan conocido en el pasado, tan desconocido hoy para las personas a las que hablaba: pastillas Geraudel. Madame de Barambon, le decía mi suegra, si sigue así, tragando todo el tiempo pastillas Geraudel, echará a perder su estómago. Pero señora duquesa, respondió Madame de Barambon, ¿cómo quiere que eche a perder el estómago si van a los bronquios? Y era ella además la que decía: la duquesa tiene una vaca tan bonita, que siempre la toman por un semental. Y Madame de Guermantes hubiera seguido contando de buena gana historias de Madame de Barambon, de quien conocíamos centenares, pero nos dábamos cuenta de que ese nombre no despertaba en la memoria ignorante de Blot ninguna de las imágenes que se alzaban para nosotros en cuanto se empezaba a hablar de Madame de Barambon, de Madame de Brotet, del príncipe de Agrigento, y que, precisamente por esto, excitaba en él un prestigio que yo sabía exagerado, pero que encontraba comprensible. No porque yo mismo lo hubiera sufrido, pues nuestros propios errores y nuestras propias ridiculeces rara vez tienen por fruto volvernos, incluso cuando los hemos visto con toda claridad, más indulgentes con los de los demás. En realidad, por lo demás insignificante de aquel tiempo remoto la realidad, por lo demás insignificante de aquel tiempo remoto, estaba tan perdida que, cuando uno no lejos de mí quiso saber si la tierra de Tansonville le venía Gilbert de su padre, Monsieur de Forcheville, alguien respondió: nada de eso, viene de la familia del marido. Todo eso es de la parte de Guermantes. Tansonville está pegado a Guermantes, pertenecía a Madame de Marsantes, la madre de Marqués de Saint-Loup, solo que estaba muy hipotecado. Por eso se lo dieron en dote al novio y la fortuna de Mademoiselle de Forcheville lo rescató. Y otra vez, alguien a quien yo hablaba de Swann para intentar que comprendiese lo que era un hombre de talento de aquellos tiempos, me dijo: oh sí, la duquesa de Guermantes me ha contado algunas ocurrencias suyas. Era un señor viejo al que usted había conocido en su casa, ¿no es cierto? El pasado se había transformado tanto en la mente de la duquesa, o bien las demarcaciones que existían en la mía siempre habían estado tan ausentes de la suya, que lo que había sido acontecimiento para mí había pasado inadvertido para ella, que podía hacerle suponer que yo había conocido a Swann en su casa y a Monsieur de Brotet en otra parte, atribuyéndome así un pasado de hombre de gran mundo que, además, hasta situaba en un pasado demasiado remoto, porque esa noción del tiempo transcurrido que yo acababa de adquirir también la tenía la duquesa, e incluso con una ilusión inversa de la que había sido la mía, de creerlo más corto de lo que era, ella en cambio exageraba, lo hacía remontarse demasiado atrás, sin tener en cuenta en particular esa infinita línea de demarcación entre el momento en que para mí ella era un nombre, luego el objeto de mi amor, y el momento en que para mí no había sido más que una mujer cualquiera del gran mundo. Y yo solo había ido a su casa en ese segundo período en que ella era para mí otra persona, pero estas diferencias escapaban a sus ojos, y no le habría parecido más extraño que yo hubiera estado en su casa 2 años antes por no saber que ella era otra persona, que tenía otro felpudo y que su persona no le ofrecía a ella misma la discontinuidad que tenía para mí. Le dije a la duquesa de Guermantes: esto me recuerda a la primera noche que fui a casa de la princesa de Guermantes, a la que creía no estar invitado y que iban a ponerme en la puerta, y en la que usted llevaba un vestido todo rojo y unos zapatos rojos. Dios mío, qué viejo es todo eso, dijo la duquesa de Guermantes, acentuando de este modo para mí la impresión de tiempo transcurrido. Miraba a lo lejos con melancolía, y sin embargo insistió de un modo particular en el vestido rojo. Le pedí que me lo describiese, cosa que hizo complaciente. Ahora no se llevaría en absoluto. Eran vestidos que se llevaban en aquella época. Pero ¿es que no era bonito?, le dije. Siempre tenía miedo a proporcionar con sus palabras alguna ventaja contra ella, decir algo que la disminuyese. Claro que sí, a mí me parecía muy bonito. Ya no se llevan porque en este momento eso ya no se hace, pero se volverá a llevar. Todas las modas vuelven, en vestidos, en música, en pintura. Añadió con energía por suponer que había cierta originalidad en aquella filosofía. Pero la tristeza de envejecer le devolvió sin embargo su cansancio, que una sonrisa le disputó.
¿Está usted seguro de que los zapatos eran rojos? Creía que eran unos zapatos dorados. Le aseguré que todo estaba infinitamente presente en mi cabeza, sin decir la circunstancia que me permitía afirmarlo. Qué gentil es recordándolo, me dijo con ternura, porque las mujeres llaman gentileza a que se acuerden de su hermosura como los artistas a que se admiren sus obras. Por otra parte, por lejano que sea el pasado, cuando se trata de una mujer con memoria, como era la duquesa, puede suceder que no olvide. ¿Se acuerda?, me dijo en agradecimiento a mi recuerdo de su vestido y sus zapatos, de que Basin y yo los llevamos a su casa. Tenía usted una muchacha que debía venir a verle después de medianoche. Basin se reía de buena gana pensando que le hacían visitas a esa hora. En efecto, Albertine había venido a verme esa noche después de la soirée de la princesa de Guermantes. Lo recordaba tan bien como la duquesa. Yo, para quien Albertine era ahora tan indiferente como lo había sido para Madame de Guermantes, si Madame de Guermantes hubiera sabido que la muchacha por la que yo no había podido entrar en su casa era Albertine. Es que mucho después de que los pobres muertos hayan salido de nuestros corazones, su polvo indiferente continúa estando mezclado, sirviendo de aleación a las circunstancias del pasado. Y sin que ya se los ame, sucede que evocando una habitación, una alameda, un camino donde estuvieron en determinado momento, para que el sitio que ocupaban no quede vacío, nos vemos obligados a aludir a ellos, incluso sin echarlos de menos, incluso sin nombrarlos, incluso sin permitir que los identifiquen. Madame de Guermantes apenas identificaba a la muchacha que debía ir a mi casa aquella noche. Nunca lo había sabido y solo hablaba de aquello por la extravagancia de la hora y de la circunstancia. Tales son las formas últimas y poco envidiables de la supervivencia. Aunque los juicios que la duquesa expresó sobre Rachel eran en sí mismos mediocres, me interesaron porque también ellos marcaban una hora nueva en el reloj. De hecho, aunque la duquesa no había perdido de manera tan completa como Rachel el recuerdo de la soirée que ésta había pasado en su casa, ese recuerdo no había sufrido en ella una menor transformación. Debo decirle, me dijo, que me parece tanto más interesante oírla y oír aclamarla, cuanto que yo la descubrí, aprecié, ensalcé e impuse en una época en que nadie la conocía y en que todo el mundo se burlaba de ella. Sí, pequeño, quizá le sorprenda, pero la primera casa donde se hizo oír en público fue la mía. Sí, cuando toda la gente supuestamente de vanguardia, como mi nueva prima, dijo señalando irónicamente a la princesa de Guermantes que para Orián seguía siendo Madame Verdury, la habría dejado morir de hambre sin dignarse escucharla. A mí me había parecido interesante y mandé ofrecerle una retribución por actuar en mi casa delante de todo lo mejor de la flor y nata. Puedo decir, con una frase algo tonta y pretenciosa, porque en el fondo el talento no necesita de nadie, que yo la lancé. Por supuesto, ella no tenía necesidad de mí. Esbocé un gesto de protesta y vi que Madame de Guermantes estaba muy dispuesta a acoger la tesis contraria. Sí, ¿cree usted que el talento tiene necesidad de un apoyo, de alguien que lo saque a la luz? En el fondo, quizá tenga razón. Es curioso. Dice usted lo mismo que Dumas me decía en otro tiempo. En tal caso, me siento muy halagada si he tenido alguna parte, por pequeña que sea, no desde luego en el talento, sino en la fama de un artista como ella. Madame de Guermantes prefería abandonar su idea de que el talento se abre paso por sí solo como un acceso, porque era más lisonjero para ella, pero también porque desde hacía algún tiempo, al recibir a los nuevos que llegaban, y estando por otro lado cansada, se había vuelto bastante humilde e interrogaba a los otros, le pedía su opinión para formarse uno. No necesito decirle, prosiguió, que ese inteligente público llamado el Gran Mundo no comprendía absolutamente nada de aquello. Protestaban, se reían. Por más que les dijese, es curioso, es interesante, es algo que nunca se había hecho hasta ahora, no me creían, como nunca me han creído en nada. Es como lo que ella recitaba, una cosa de Maeterlinck, que ahora es muy conocido. Pero entonces todo el mundo se burlaba. Pues bien, a mí aquello me parecía admirable. Me sorprende incluso cuando pienso en ello, en una aldeana como yo,
que solo ha tenido la educación de las muchachas de su provincia, haya apreciado desde el primer momento esas cosas. Desde luego, no habría sabido decir por qué, pero aquello me gustaba, me sacudía. Mire, Bassi no tenía nada de sensible. Quedó impresionado por el efecto que aquello me causaba. Me había dicho, no quiero que vuelva a oír estos absurdos. La ponen enferma. Y era verdad, porque me toman por una mujer seca, y en el fondo soy un manojo de nervios. En ese momento se produjo un incidente inesperado. Un lacayo vino a decir a Rachel que la hija de la Verma y su yerno solicitaban hablarle. Ya se ha visto que la hija de la Verma había resistido al deseo que tenía su marido de pedir una invitación a Rachel, pero después de la marcha del joven invitado, el aburrimiento de la joven pareja junto a la madre había aumentado. La idea de que otros estaban divirtiéndose los atormentaba. En resumen, aprovechando un momento en que la Verma se había retirado a su cuarto escupiendo un poco de sangre, se habían puesto a todo correr ropa más elegante y después de mandar llamar a un coche, se habían presentado en casa de la princesa de Guermantes sin estar invitados. Rachel, sospechando lo ocurrido y secretamente halagada, adoptó un tono arrogante y dijo al lacayo que no podía moverse, que le escribiese en una nota diciéndole el objeto de su insólito paso. El lacayo volvió trayendo una tarjeta en la que la hija de la Verma había garabateado en ella y había garabateado que ella y su marido no habían podido resistir el deseo de escuchar a Rachel y le rogaba que les dejase entrar. Rachel sonrió ante la torpeza del pretexto y ante su propio triunfo. Mandó responder que lo sentía mucho, pero que el recital había terminado. En la antecámara, donde la espera de la pareja se había prolongado, los lacayos ya empezaban a burlarse de los dos solicitantes rechazados. La vergüenza de un desaire, el recuerdo de la insignificancia de Rachel en comparación con su madre, impulsaron a la hija de la Verma a llevar hasta el final un paso que al principio había arriesgado por simple necesidad de placer. Hizo pedir como un favor a Rachel, aunque ya no pudiese escucharla, permiso para estrecharle la mano. Rachel estaba hablando con un príncipe italiano, cautivado, según se decía, por el atractivo de su gran fortuna, cuyo origen disimulaba cierto número de relaciones mundanas. Midió el cambio radical de la situación que ahora ponía a los hijos de la ilustre Verma a sus pies. Después de haber contado a todo el mundo de una manera divertida el incidente, mandó decir a la joven pareja que entrase, cosa que ambos hicieron sin hacerse rogar, arruinando de un solo golpe la posición social de la Verma como habían destruido su salud. Rachel lo había comprendido, y también que su amabilidad condescendiente daría en sociedad reputación de mayor bondad a ella, de mayor bajeza al joven matrimonio, de lo que hubiese podido darle su negativa. Por eso lo recibió abriéndole los brazos con afectación, diciendo con aire de protectora envidia y que sabe olvidar su grandeza. Pero ya lo creo que sí, qué alegría, la princesa estará encantada. Por no saber que en el ambiente teatral se creía que era ella la que invitaba, quizás había tenido miedo a que, negando la entrada a los hijos de la Verma, estos pudieran dudar no de su buena voluntad, cosa que la tenía sin cuidado, sino de su influencia. La duquesa de Guermantes se alejó instintivamente, porque cuanto más daba a alguien la impresión de buscar el gran mundo, más descendía en la estima de la duquesa. En aquel momento solo la tenía por la bondad de Rachel, y habría vuelto la espalda a los hijos de la Verma si se los hubieran presentado. Mientras tanto, Rachel iba componiendo en su cabeza la frase graciosa con que al día siguiente abrumaría entre bastidores a la Verma. No sabe cuánto lo siento y cómo me aflige que su hija tuviera que hacer antesala. Si yo lo hubiera comprendido, no hacía más que enviarme tarjeta tras tarjeta. Estaba encantada de poder asestar aquel golpe a la Verma. Quizá hubiera retrocedido de haber sabido que sería un golpe mortal. Siempre gusta hacer víctimas, pero sin intervenir personalmente en su desgracia, dejándolas vivir. Por otra parte, ¿dónde estaba su crimen? Pocos días más tarde, riendo, debía decir: es un poco fuerte. Quise ser con sus hijos más amable de lo que nunca fue ella conmigo, y poco menos que me acusan de haberla asesinado. Pongo a la duquesa por testigo.
Parece que todos los malos sentimientos que los actores y toda la falsedad de la vida del teatro pasan a sus hijos sin que el trabajo obstinado sea en ellos, como en la madre, una distracción. Las grandes trágicas mueren muchas veces víctimas de las conspiraciones domésticas tramadas a su alrededor, como les ocurría tantas veces al final de las obras que interpretaban. La vida de la duquesa no dejaba por otra parte de ser muy desdichada, y por una razón que además tenía por consecuencia un desclasamiento paralelo de la sociedad que frecuentaba Messier de Guermantes. Este, que calmado hacía mucho por su avanzada edad y, aunque todavía fuese robusto, había dejado de engañar a Madame de Guermantes, se había enamorado de Madame de Forcheville sin que se conociese bien los inicios de esta relación. Cuando se pensaba en la edad que ahora debía de tener Madame de Forcheville, parecía extraordinario, pero quizá fuera jovencísima cuando iniciara su vida de mujer galante. Y además, hay mujeres que en cada década encontramos en una nueva encarnación, con nuevos amores, a veces cuando ya se las creía muertas, causando la desesperación de una esposa joven a la que su marido abandona por ellas. Pero esta relación había alcanzado tales proporciones que el viejo, imitando en este último amor el estilo de los que había tenido en otro tiempo, secuestraba a su amante hasta el punto de que mi amor por Albertine había repetido con notables variaciones el amor de Swann por Odette. El amor de Messier de Guermantes recordaba el que yo había tenido por Albertine. Necesitaba que ella almorzase, que cenase con él. Él siempre estaba en su casa. Ella hacía alarde de esto ante amigos que, de no ser por ella, nunca hubieran mantenido la menor relación con el duque de Guermantes y que iban a su casa para conocerlo. Un poco como se va a casa de una cocotte para conocer a un soberano que es su amante. Cierto que Madame de Forcheville se había convertido en mujer de mundo hacía mucho tiempo, pero empezando de nuevo a ser mantenida en el ocaso y por un viejo tan orgulloso que, después de todo, era en su casa el personaje importante, solo se rebajaba a tratar de tener los vestidos que a él le agradaban, la cocina que él prefería, a halagar a sus amigos diciéndole que le había hablado de ellos, como decía de mi tío abuelo que había hablado de él al gran duque, que le mandaba cigarrillos. En una palabra, pese a todos los logros de su posición mundana y por la fuerza de las circunstancias nuevas, tendía a volverse otra vez tal como se había aparecido a mi infancia la dama de rosa. Cierto que hacía muchos años que mi tío Adolphe estaba muerto, pero la sustitución a nuestro alrededor de antiguas personas por otras nuevas nos impide volver a empezar la misma vida. A estas nuevas circunstancias se había prestado Odette, sin duda alguna por codicia, pero también porque, muy solicitada en el gran mundo cuando tenía una hija por casar, dejada de lado después de que Gilbert se hubiera casado con Saint-Loup, sintió que el duque de Guermantes, que hubiera hecho cualquier cosa por ella, le llevaría gran cantidad de duquesas, quizá encantadas de jugarle una mala pasada a su amiga Oriana. Quizá, por último, picada por el descontento de la duquesa, la hacía feliz por un sentimiento de rivalidad femenina, quedar por encima. Esta relación con Madame de Forcheville, relación que no era sino una imitación de sus relaciones más antiguas, acababa de hacer perder al duque de Guermantes por segunda vez la presidencia del Jockey y un sillón de miembro libre en la Académie des Beaux-Arts. De la misma forma que la vida de Messier de Charlus, públicamente asociada con la de Lupin, había hecho perder a éste la presidencia de la Unión y también la de la Société des Amis du Vieux Paris. De modo que los dos hermanos, tan diferentes en sus gustos, habían llegado al descrédito por causa de una misma pereza, de una misma falta de voluntad, que ya era sensible, pero de un modo agradable, en su abuelo, en el duque de Guermantes, miembro de la Académie Française, pero que en los dos nietos había permitido a una inclinación natural y a otra que pasa por no serlo, de socializarlos. Hasta su muerte, Saint-Loup había llevado allí fielmente a su mujer. ¿No eran ambos los herederos al mismo tiempo de Messier de Guermantes y de Odette, quien, por otra parte,
sería sin duda la principal heredera del duque. Además, hasta ciertos sobrinos Corbusier muy difíciles, Madame de Marsantes, la princesa de Traina, iban allí con esperanza de heredar, sin preocuparse del dolor que podía causar en Madame de Guermantes, de quien Odette, ofendida por sus desdenes, hablaba mal. El viejo duque de Guermantes ya no salía, porque se pasaba sus días y sus veladas con ella. Pero hoy vino un momento para verla, pese al fastidio de encontrar a su mujer. Yo no le había visto, y sin duda no le habría reconocido si no me lo hubieran indicado claramente. No era más que una ruina, aunque magnífica, y menos aún que una ruina, esa bella cosa romántica que puede ser una roca en la tempestad, azotada por todas partes por olas de sufrimiento, de cólera de sufrir, de marea incontenible de la muerte que la circundaba. Su cara, deshecha como un bloque, conservaba el estilo, la línea arqueada que yo siempre había admirado. Estaba corroída como una de esas hermosas cabezas antiguas, demasiado estropeadas, pero con la que nos sentimos muy felices de adornar un gabinete de trabajo. Parecía simplemente pertenecer a una época más antigua que la suya de antaño, no sólo por la rudeza y el desgaste de su materia en otro tiempo más brillante, sino porque la expresión de finura y vivacidad que porque a la expresión de finura y vivacidad había sucedido una involuntaria, una inconsciente expresión construida por la enfermedad, de luchas contra la muerte, de resistencia, de dificultad de vivir. Las arterias, tras perder toda elasticidad, habían dado al rostro, en otro tiempo alegre, una dureza escultural. Y sin que el duque se diese cuenta, descubría en la nuca, en la mejilla y en la frente aspectos en los que el ser, como obligado a aferrarse encarnizadamente a cada minuto, parecía zarandeado por una trágica ráfaga, mientras los mechones blancos de su magnífica cabellera, menos tupida, iban a abofetear con su espuma el promontorio invadido del rostro. Y como esos reflejos extraños, únicos, que sólo la cercanía de la tormenta en la que todo va a zozobrar da a las rocas que hasta entonces habían sido de otro color, comprendí que el gris plomizo de las mejillas tiesas y consumidas, el gris casi blanco y rizado de los mechones sublevados, la débil luz todavía concebida a los ojos que apenas veían, eran tintes no irreales, al contrario, demasiado reales aunque fantásticos, y tomados de la paleta, de la iluminación, inimitables en sus negruras espantosas y proféticas, de la vejez, de la proximidad de la muerte. El duque solo se quedó unos minutos, lo suficiente para que me diese cuenta de que Odette, toda atenta a pretendientes más jóvenes, se burlaba de él. Pero, cosa curiosa, él, que tiempo atrás era casi ridículo, cuando adoptaba los aires de un rey de teatro, había adquirido un aspecto de auténtica grandeza, un poco como su hermano, a quien la vejez, despojándolo de todo lo accesorio, le hacía parecerse. Y como su hermano, él, antes tan orgulloso, aunque de otra manera, casi parecía respetuoso, aunque también de un modo diferente, porque no había sufrido la decadencia de su hermano, reducido a saludar con cortesía de enfermo privado de memoria a quienes en otro tiempo hubiera despreciado. Pero estaba muy viejo, y cuando quiso pasar la puerta y bajar la escalera para salir, la vejez, que es de cualquier modo el estado más miserable para los hombres y que los precipita desde su cima del modo más parecido a los reyes de las tragedias griegas, la vejez, obligándola a detenerse en el calvario en que se convierte la vida de los impotentes amenazados, a enjugar su frente chorreante, a tantear buscando con los ojos un escalón que se le escapaba, porque había necesitado para sus pasos inseguros, para sus ojos anublados, un apoyo. La vejez, dándole a pesar suyo la apariencia de implorarlo dulce y tímidamente de los demás, lo había vuelto más todavía que augusto, suplicante. Como no podía pasarse sin Odette, siempre instalado en su casa, en el mismo sillón del que la vejez y las agotadoras penas le hacían levantarse,
Monsieur de Guermantes le permitía recibir amigos demasiado contentos de ser presentados al duque, de dejarle la palabra, de oírle hablar de la vieja sociedad, de la marquesa de Villeparisis, del duque de Chartres. De modo que, en el Faubourg Saint-Germain, estas posiciones en apariencia inexpugnables del duque y la duquesa de Guermantes, del barón de Charlus, habían perdido su inviolabilidad. Como cambia toda cosa en este mundo, por la acción de un principio interior en el que no se había pensado, en el señor de Charlus, el amor de Charlie, que lo había vuelto esclavo de los Verduri, seguido por el debilitamiento, en Madame de Guermantes una pasión por la novedad y el arte, en Monsieur de Guermantes un amor exclusivo, como ya los había tenido parecidos en su vida, pero que la debilidad de la edad había vuelto más tiránico, y a cuyas debilidades la severidad del salón de la duquesa, donde el duque ya no aparecía y que además apenas funcionaba, no ponía ya su desmentido, su rescate mundano. Así cambia la cara de las cosas de este mundo, así el centro de los imperios, y el catastro de las fortunas, y el mapa de las posiciones. Todo lo que parecía definitivo es perpetuamente rehecho, y los ojos de un hombre que ha vivido pueden contemplar el cambio más completo precisamente allí donde más imposible le parecía. De vez en cuando, bajo la mirada de los cuadros antiguos reunidos por Swann en una disposición de coleccionista que contemplaba el carácter pasado de moda antiguo de esa escena, con este duque tan restauración y aquella cocotte tan segundo imperio, con uno de aquellos vestidos de interior que a él tanto le gustaban, la dama de rosa lo interrumpía con una frivolidad. Él se detenía en seco y clavaba en ella una mirada feroz. Quizás se había dado cuenta de que también ella, como la duquesa, decía algunas veces tonterías. Quizá, en una alucinación senil, creía que era una ocurrencia intempestiva de Madame de Guermantes que le cortaba la palabra, y se creía en el palacete de Guermantes, como esas fieras encadenadas que por un instante se figuran estar todavía libres en los desiertos de África. Y alzando bruscamente la cabeza con sus ojillos redondos y amarillos, que tenían el fulgor de ojos de fieras, fijaba en ella una de sus miradas que alguna vez en el salón de Madame de Guermantes, cuando ésta hablaba demasiado, me habían hecho temblar. El duque miraba así un instante a la audaz dama de rosa, mas ésta, haciéndole frente, no apartaba los ojos, y al cabo de un momento que parecía largo a los espectadores, la vieja fiera domada, recordando que estaba no libre en el salón de la duquesa, en aquel Sahara donde la estera del rellano marcaba la entrada, sino en casa de Madame de Forcheville, en la jaula del jardín de Esplans, metía entre los hombros su cabeza, de la que aún pendía una pesada melena, de la que no se habría podido decir si era rubia o blanca, y reanudaba su relato. Parecía no haber comprendido lo que Madame de Forcheville había querido decir y que, además, no solía tener mucho sentido. Le permitía invitar a sus amigos a cenar con él, por una manía que le venía de sus antiguos amores, que no podía asombrar a Odette, habituada por haber tenido Swann la misma, y que a mí me emocionaba por recordarme mi vida con Albertine. Exigía que aquellas personas se retiraran temprano para poder despedirse el último de Odette. Inútil decir que, en cuanto él se marchaba, ella iba a reunirse con los otros. Pero el duque no lo sospechaba o prefería aparentar que no lo sospechaba. La vista de los viejos se debilita de la misma forma que se endurece su oído. Se oscurece su perspicacia y el cansancio mismo le hace relajar la vigilancia. Y a cierta edad es en un personaje de Molière, ni siquiera en el olímpico amante de Almena, sino en un ridículo Geronte, en lo que se transforma inevitablemente Júpiter. Por otro lado, Odette engañaba a Monsieur de Guermantes, y también lo cuidaba, sin gracia, sin gravedad, sin gracia, sin grandeza. Era mediocre en este papel como en todos los demás. No es que la vida no le hubiera asignado a menudo bellos papeles, pero no sabía interpretarlos.